Ahora. Bien, ahí estamos. Como les comentaba, ¿no? Que los sistemas de gestión, las gestores de archivos trabajan específicamente, en este caso, como veníamos mencionando, que hablamos, ¿no? De la interfaz. Que esta interfaz es la comunicación que brindan, ¿no? Los sistemas operativos para poder acceder a los archivos. En este caso, vamos a trabajar, ¿no? Con lo que sería el almacenamiento secundario, que el almacenamiento secundario lo tomamos, ¿no? A aquellos tarjetas extraíbles, discos sólidos, discos magnéticos, discos ópticos, ¿no? Por eso acá, tomando en cuenta que a la hora de trabajar con estos sistemas de gestión de archivos, tiene unas características físicas. Se dice, bueno, acá se dice que estas características se dice que es más barato, porque vamos a ver que a comparación de la RAM, esto, por ejemplo, una tarjeta de memoria es mucho más barato, ¿no? Que una RAM. En cuanto al procesamiento es lento, sabemos que la memoria RAM es un poco más ágil a comparación de estos dispositivos de almacenamiento, y también dice, ¿no? Que una otra característica física que es del tipo no volátil. Eso en cuanto sería, ¿no? A las características físicas. Por lo tanto, del otro lado, se dice que el almacenamiento secundario se lo utiliza para almacenar el código ejecutable de las aplicaciones, poder almacenar los documentos de los usuarios, hacer o realizar lo que serían las copias de seguridad, como así también servir de respaldo para una memoria virtual. Esto es más o menos, ¿no? Lo relacionado con los dispositivos de almacenamiento, en este caso el almacenamiento secundario, que es con lo que más operamos los usuarios hoy en día, ¿no? A la hora de trabajar con los que serían los archivos. Bien, ¿cómo se logra representar lo que sería la interfaz de los dispositivos? Por lo general se trabaja con un núcleo, que esto lo que hace es realizar, ¿no? La abstracción para poder trabajar, ¿no? Aquellos datos que se ingresan o egresan, ¿no? Dentro de lo que serían los dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, acá un modelo típico de abstraer el dispositivo como un array de bloque de datos de tamaño fijo. Por ejemplo, acá hace mención que esta interfaz, a la hora de realizar proceso o abstracción de algún archivo, lo que hace es trabajar con un array, que este array, ¿no? Almacena los distintos bloques de información, y estos bloques, ¿no? Son de tamaño fijos. ¿Alguna vez escucharon hablar de array? Sí, profe. A ver qué entienden por arrays. Lo habrán visto en programación. Es una estructura ¿Para de qué datos. Bien, es una estructura de datos, ¿no? Como van a ver, acá la estructura de datos, bueno, acá tienen, ¿no? Cómo se lo puede identificar utilizando código, ¿no? O algún comando para los sistemas operativos, en este caso para Windows. Por ejemplo, acá van a ver en el gráfico que tenemos un array, que es una estructura de datos, ¿no? Que nos permite estructurar lo que serían los bloques. Estos bloques lo que van a almacenar van a ser los distintos tipos de archivos, ¿no? Recuerden que en la clase anterior habíamos dicho que los archivos no solamente almacenaba la ejecución, sino también almacenaba en una memoria virtual lo que sería la información o las distintas características que contiene el archivo. Por eso acá en estos bloques es donde se almacenan los archivos, en la forma, ¿no? En la que se organizan dentro de lo que serían los dispositivos de almacenamiento. Bien. Cuando hablamos de necesidad de usuario, hace referencia en la forma en la que interactuamos con los distintos tipos de archivos, ¿no?
Por eso los usuarios generalmente trabajan con tipos de archivos, por ejemplo, las aplicaciones, que son programas ejecutables, documentos de textos, base de datos, fotos, videos, canciones, audio, PDF, ¿no? Entonces, los usuarios generalmente trabajan con estos tipos de entidades. Si bien existen más, pero en esto lo podemos clasificar como lo que más necesita, ¿no? Operar el usuario. Por lo que se representan, ¿no? Estas interfaces es permitir, ¿no? La interactividad de una manera sencilla para lograr acceder, como así también realizar las otras operaciones que se pueden realizar a los archivos, como es editar, escribir, leer, entre otras cosas. Por ejemplo, en un caso de un programador, a la hora de buscar un archivo, no es necesario buscarlo por ordenarlos por lista, ¿no? Sino, si bien los pueden buscar en el disco, por el índice, el indicador de bloques, que es por lo que generalmente a la hora de crear o desarrollar un software para buscar o identificar la ubicación de archivos, generalmente se trabaja, ¿no? Con los índices de esos bloques. Esto ya es a una interfaz de nivel de usuario. A nivel de un usuario, en este caso sería un programador. A diferencia que del usuario común, que ellos se trabajan básicamente por lo que serían las iconografías que presentan, ¿no? Los sistemas operativos. Bien. Bien, por lo general, los archivos, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Le podemos dar un nombre. Podemos, por ejemplo, los archivos los podemos, acá dar unos ejemplos, por ejemplo, mi foto.jpg, apuntes.doc, Windows Word.excel. Ahí vamos a ver que la definición, ¿no? O la forma en la que escribimos estos tipos de archivos está compuesto, ¿no? Por un nombre, que este nombre nos permite identificar el objeto mediante el nombre y así poder guardar esa información persistente en los dispositivos de almacenamiento. La otra parte que está seguido del punto, eso es lo que serían las extensiones, ¿no? Esas extensiones nos permite identificar si un programa es ejecutable o si es un formato que sea compatible con alguna aplicación que permita realizar las distintas operaciones con ese archivo. Por ejemplo, las operaciones son las de leer, escribir, modificar, proteger y eliminar. Entonces, a través de la extensión de archivo, podemos identificar el tipo de archivo. El sistema operativo, por lo tanto, ofrece una entidad abstracta más próxima a los conceptos que maneja el usuario. Por ejemplo, acá van a ver que los archivos se guardan, ¿no? Con un nombre dentro de carpetas, ficheros o registros. Que eso lo vamos a ver más adelante, que ya, o sea, ya lo vimos en la clase anterior, pero lo vamos a ver con nombres técnicos. Bien. En cuanto al archivo, también se pueden utilizar distintas operaciones, como decía, ¿no? Crear, leer, escribir, eliminar. Un archivo es un tipo abstracto de datos, en lo cual es igual a las operaciones públicas más a una estructura de datos. Este es el formato, ¿no? Que tienen los tipos de datos. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Sí, por lo general todas estas operaciones ustedes como usuario ya lo deben conocer, lo deben tener en cuenta a la hora de trabajar con archivos, ¿no? Por ejemplo, cambiar el nombre,
Bien, los archivos también están compuestos por atributos, que como les decía, ¿no? Que tienen nombre, que se puede definir qué tipo de archivo es, la localización en el dispositivo de almacenamiento, un archivo tiene un tamaño específico, tiene una información de protección. Cuando hablamos de información de protección, hablamos de permisos, de aquellos usuarios que están autorizados para acceder a ellos, como así también otra información que por ahí trabajamos, ¿no? Para acceder al archivo. Otro atributo sería la fecha y hora de creación, de modificación, los últimos accesos, la versión. También por ahí, a la hora de trabajar con archivos, también hay archivos que comparten, ¿no? La característica de una versión. O cuando ustedes desarrollan programas, ¿no? Empiezan desde una versión beta y a medida que lo van actualizando, mejorando al software, se van generando distintas versiones. Por eso es importante cuando ustedes creen programas o desarrollen sistemas, trabajen, ¿no? Con los historiales de versiones. Por ahí en estas versiones, en estos historiales, muestran en esos archivos las distintas modificaciones que se realizaron para llegar a lo que sería el producto final. Esa información también es válida como atributo de un archivo. Bien, por lo general cada sistema operativo establece un conjunto estándar de atributos para sus ficheros. Por ejemplo, la longitud máxima del nombre, por ejemplo, alguna propiedad, por ejemplo, ustedes pueden modificar hasta la extensión de un archivo, que son casos que el sistema operativo permite abordar al usuario con el archivo. Bien, acá pasamos a ver un poco, ¿no? Del concepto de directorio. Cuando hablamos de directorio, ¿no? ¿Cómo lo podemos identificar o definir este concepto? Primero acá, en esta diapositiva van a ver que tiene dos casos de usos. Cuando hablamos de casos de uso, hablamos, ¿no? De situaciones problemáticas. Por ejemplo, cuando un usuario requiere trabajar con un documento, que este documento se llame TM5, con una extensión de PowerPoint, se nos presenta el problema de cómo sabe el sistema operativo que ese archivo existe. ¿Dónde está ubicado en el disco? O sea, son preguntas que nos hacemos. Yo creo que la mayoría se hacen estas preguntas, ¿no? De saber a dónde guardan el archivo o dónde está ubicado en el disco. Por ahí nosotros lo guardamos en escritorio o en alguna carpeta, ¿no? Pero de manera física, en lo que sería la memoria, por ahí no podemos definir bien dónde está almacenado. Por eso se generan estas estructuras de ordenamiento que se llaman directorios. Van a ver que en la parte derecha van a tener el primer gráfico, donde está el nombre del archivo conjuntamente con la extensión. Y hacia el lado derecho van a ver que tiene un número, y ese número representa lo que sería la ubicación en el disco, como así también puede ser el número del punto de la última modificación. Y esto nos sirve, ¿no? Para ubicar el archivo. Otro caso dice que un usuario quiere saber qué archivo contiene en el disco. Por eso estos directorios nos permiten saber qué archivos se almacenan. A ver, espera. Bien, justo estaba leyendo el mensaje de su compañero. Bien, le decía que conjuntamente estos directorios permitían almacenar el nombre, el formato del archivo, como así también el número de la ubicación en memoria. Por eso también se lo llama directorio o tabla de contenido, que esto generalmente lo produce lo que sería el sistema operativo para una mejor eficacia o eficiencia a la hora de búsqueda de datos.
Por eso es muy útil trabajar, ¿no?, con lo que serían los directorios. Estos directorios se almacenan en lo que sería en el disco y también pueden generar lo que sería una copia de seguridad en lo que sería en la memoria RAM. Porque generalmente lo que hace la memoria RAM es llamar el archivo y ponerlo en ejecución a la hora de que queramos acceder a ese archivo. Bien, cada entrada en el directorio contiene los atributos del archivo y también la localización en la forma, ¿no?, en la que o sea, en la forma en la que se representa. Se representan en forma de tablas que almacena los atributos del archivo y la localización del disco, que esto es lo que permite, ¿no?, poder ubicarlos en el disco. Bien, como así también, ¿no?, saber si hay un archivo ya existente. En el caso de si hay archivo existente, podemos reemplazarlo, o si no, podemos crear otro cambiándole el nombre. Bien. Cuando hablamos de sistema de archivos, lo podemos ver de dos puntos de vista, o de dos tipos de usos. El primero lo llaman módulo del sistema operativo, el que se encarga, ¿no?, de ofrecer todas las funcionalidades relacionadas con los archivos y directorios. En cambio, en el otro uso lo podemos hacer llamar como estructura de información, que esto se va a crear en el almacenamiento secundario para almacenar los archivos y directorios. Uno lo que realiza, el primero, ¿no?, el primero que mencioné, es que ofrece, ¿no?, las funcionalidades relacionadas con los archivos y directorios, mientras que las estructuras de información almacenan, ¿no? Ahí está la diferencia en los dos distintos tipos de uso que le podemos dar a los sistemas de archivos. Bueno, son las que podemos realizar sobre los archivos es el abrir y cerrar, ¿no? Em, por lo general, para abrir un archivo, este archivo se guarda en la memoria principal la información de control del archivo. Es decir, que en la memoria RAM se almacena el archivo conjuntamente con la información de control. Esta información de control hace referencia, ¿no?, a la lectura, a la escritura, a la modificación y a la eliminación de ese archivo. En el caso de cerrar, cuando uno cierra un archivo, se dice que se liberan los recursos de entrada y salida en lo que sería la memoria principal, en la memoria principal. Bien, cuando hablamos también de tipos y estructura de archivos, decimos que estos archivos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser ejecutables, pueden ser textos, pueden ser fotos, pueden ser base de datos, con más y más otros tipos existentes, ¿no?, de archivos. Pero ¿cómo reconoce el sistema operativo qué tipo de información contiene el archivo? Eso yo creo que es una pregunta que por ahí también se realizan ustedes, ¿no? De cómo el sistema operativo lo reconoce al archivo. En el caso de Windows, se utilizan las letras del nombre como un indicador del tipo, que es lo que hacía mención recién a las extensiones. Después del punto, se encuentra lo que sería la extensión. En el caso de fotos, puede ser el punto JPG, punto PNG, punto GIF. Entonces, a través de esas últimas letras, nos sirve, ¿no?, para poder reconocer el archivo y que el sistema operativo le brinde las herramientas necesarias para poder realizar las operaciones con ese archivo. En el caso de Mac, trabajan con atributos que marcan el tipo de archivo. Y en el caso de Linux, no se reconocen los tipos de archivos. Bien, dice que todos los sistemas operativos deben reconocer al menos un formato de archivo. Por ejemplo, la de un archivo ejecutable.
el formato de un archivo ejecutable era el .exe, que es lo que vimos, ¿no?, en la clase anterior. Bien. Bueno, también habíamos visto, ¿no?, los distintos tipos de métodos de acceso a lo que serían los archivos. En la forma, ¿no?, en que el sistema operativo accedían a esos bloques de información dentro del archivo. Los tipos de acceso eran el secuencial, el directo y la indexada, ¿no? Cuando hablamos de acceso secuencial, habíamos dicho, ¿no?, que este acceso se hacía de manera que podía retroceder o avanzar a través de los distintos tipos de archivos. Por ejemplo, ahí le había mencionado en la clase anterior de lo que eran, ¿no?, las primeras máquinas que para acceder a un archivo lo hacían, ¿no?, a través de las cintas magnéticas, que era una forma en la que almacenaban los datos en tarjetas perforadoras. Perdón, este es otro método. En las tarjetas perforadoras, lo que hacían, ¿no?, es perforar, y en esa perforación eh, se almacenaba, ¿no?, la información de los datos. Y para acceder o realizar una búsqueda de algún dato específico, se utilizaba este método secuencial. Es decir, que se ubicaba un dato y iba avanzando uno tras otro hasta llegar hasta el dato o al archivo que querían localizar. A diferencia de los accesos directos, que en el acceso directo lo que se realiza, ¿no?, es a través de una posición poder ubicarlo, ¿no? Es un acceso aleatorio, es un acceso ya definido, es decir, una ubicación que ya está definida, y el usuario básicamente, al saber esa posición, podría acceder. Y el otro sería el indexado. El acceso indexado es cuando trabaja, ¿no?, con un dato que nos sirve como una llave, un dato clave, que a través de ese dato clave podemos acceder al archivo, ¿no? Por ejemplo, el fichero consiste en una tabla de registros ordenados según una clave. Por ejemplo, para fichas de personas ordenadas por apellido o por DNI. Para acceder a un dato por ejemplo, a un registro de personas, el método más fácil de acceder, en este caso el indexado, lo realizamos a través de lo que sería el DNI, que es un dato, es único y es un dato no repetible, ¿no? En este caso, el sistema operativo también asocia a cada fichero uno o varios ficheros índice, que esto nos sirve para mantener lo que sería la ordenación de forma eficiente. Por lo tanto, estos índices están ocultos al usuario. Si bien estos datos por ahí son generados de maneras automáticas para que el sistema operativo lo pueda localizar. Bien. Operaciones que se pueden realizar sobre un directorio, lo que podemos hacer es buscar un archivo por nombre, listar el contenido del directorio, crear un archivo vacío, eliminar un archivo, renombrar un archivo, copiar, mover un archivo de un directorio a otro y guardar una versión de un archivo. Estas son las distintas operaciones que se pueden realizar sobre un archivo, sobre un directorio. Bueno, ahí tenemos la clasificación de los modelos estructurales, pero antes de pasar a esto de lo que serían los modelos estructurales, me gustaría que me comenten cómo les fue en el práctico número 6, en las preguntas, porque están muy relacionados lo que serían las distintas definiciones. Ahí me gustaría que lo tengan a mano, así van leyendo la respuesta, así vamos viendo si todos respondieron igual. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, Sí, se profe. escucha. Sí, profe. Bien, a ver, vamos a empezar con la primera pregunta, que esto está muy relacionado, la primera pregunta está relacionada con base de datos, que es lo que habíamos visto en el cuatrimestre anterior, ¿no?
A ver, ¿cuál es la diferencia entre un campo y un registro? A ver qué pusieron ahí. Un campo es el elemento de dato básico, contiene un valor único, está definido por su longitud y por el tipo de dato que contiene. Un registro es un conjunto de campos relacionados que pueden tratarse como una unidad en algunos programas. Bien, ¿alguna otra definición? ¿Alguien más que quiera compartir lo que puso? Tenemos lo mismo, profe, y con Sole que estamos en el grupo. Bien. En la segunda, ¿cuál es la diferencia entre un fichero y una base de datos? ¿Cuál es la diferencia? La pegamos en el chat, profe. Ah, perdón. Yo tengo que acceder al chat para verlo, a ver. Bien, a ver. La primera dice, un campo es el elemento de datos básicos, contiene un valor único y están definidos por su longitud y por el tipo de datos que contiene. En cambio, un registro es un conjunto de campos relacionados que pueden tratarse como una unidad en algunos programas. Bien. Ahí Juan Reynoso puso que un campo es un elemento básico de datos y un registro es una agrupación de campos. En la 2, un fichero es una colección de campos similares. Se tratan como una entidad única por parte de los usuarios y de las aplicaciones. Los ficheros se pueden referenciar por nombre y ellos se pueden tanto crear como borrar. En cambio, una base de datos es una colección de datos relacionados. La relación entre cada elemento de datos es explícita. Una base de datos está formada por uno o más tipos de ficheros. En ella podemos encontrar toda la información relacionada con una organización o proyecto. Es decir, en ella puede contener grandes cantidades de información. Bien, bien, eso está bien. Un fichero es un conjunto de registros similares, es tratado como una entidad única y tiene un nombre. Una base de datos es un conjunto de elementos relacionados y consta de una o más clases de archivos. Las bases de datos están diseñadas para ser utilizadas por varias aplicaciones diferentes. Bien. ¿Qué opinan ustedes de las bases de datos? ¿Se puede almacenar estos distintos tipos de archivos que veníamos nombrando, como por ejemplo archivos ejecutables, fotos, videos, documentos? ¿Se puede almacenar en la base de datos? Archivo no he almacenado. He almacenado el nombre de los archivos que los tengo en una carpeta. ¿Puede ser, profe? Bien, sí. Sí, ¿se acuerdan que cuando generamos, ¿no?, los modelos de entidades lógicas, generábamos, ¿no?, las tablas, en cada tabla los atributos, con su tipo de archivo, ¿se acuerdan? O el tipo de datos, que esos tipos de datos eran numéricos, eran booleanos, eran string. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Bien. Entonces también en las bases de datos podíamos almacenar, por ejemplo, fotografías, por ejemplo, PDF. Eso más se lo puede hacer en lo que serían MySQL, que eso yo creo que pueden almacenar
distintos tipos de archivos. Que eso entraría, ¿no?, en los distintos tipos de datos. Por eso también está muy relacionado con las bases de datos. Bien. Pasamos a la 3. ¿Qué es un sistema de gestión de ficheros? A ver. ¿Qué es un sistema de gestión de ficheros? Un sistema de gestión de ficheros es un conjunto de software, de sistemas que proporciona servicio tanto a los usuarios como a las aplicaciones en el uso de ficheros. Es la única forma en la que un usuario o aplicación pueda acceder a los ficheros. Esto proporciona al sistema una forma consistente y bien definida de controlar sus recursos más importantes. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Van entendiendo, chicos, las preguntas prácticas o por ahí se les complica entender? ¿Alguno tuvo alguna duda? ¿Se le generó a la hora de leerlo, a la hora de responder las preguntas? ¿Tuvieron alguna inconveniente? No, profe. Bien. Pasamos a la pregunta 4. ¿Qué criterios son importantes a la hora de escoger una organización de ficheros? Tenemos el acceso rápido, que esto habla, ¿no?, de la facilidad de actualización, la economía de almacenamiento, el mantenimiento sencillo y la fiabilidad. Bien. Bien, tiempo de acceso corto, facilidad de actualización, economía de almacenamiento, mantenimiento sencillo y fiabilidad. Bien, esos serían, ¿no?, los criterios a la hora de elegir o escoger una organización de ficheros. Bien. Por lo general, estas estructuras que estamos viendo, ¿no?, de ficheros, campos, registros, es una forma, ¿no?, en la cómo se van organizando los datos. Esto se lo van a ver muy relacionado cuando vean ahí, como dijo su compañero, ¿no?, cuando nombré a Ray, que ahí hablaba, ¿no?, de las estructuras de datos. Si bien existen varias estructuras de tipo de datos, por ejemplo, método de burbuja, método de recursividad, entonces van a ver que está muy relacionado con la programación también, en la forma en la que se organizan los datos. Bien, pasamos a la 5, que la 5 dice liste y define brevemente 5 organizaciones de ficheros. Cuando hablamos de organización de ficheros, ¿cuáles son? Es la pregunta número 5. Serían de pila, ficheros secuenciales, los ficheros secuenciales indexados, los ficheros indexados y ficheros directos o dispersión. Bueno, Bien, es lo que habíamos visto en la diapositiva, ¿no? Son las 5 organizaciones de ficheros, que sería también el modo en el cual uno accede a los archivos. Bien. La pregunta 6 dice, ¿por qué es menor el tiempo de búsqueda medio de un registro en un fichero para un fichero secuencial indexado que para un fichero secuencial? A ver, lo voy a leer de nuevo. Dice, ¿por qué es menor el tiempo de búsqueda de un registro en un fichero para un fichero precisamente a través del índice, ¿no? Que es lo que habíamos visto en el fichero indexado.
A ver, porque se accede directamente a través del índice. En el fichero secuencial tendría que hacer el recorrido uno a uno hasta llegar al registro deseado, mientras que en el fichero secuencial indexado se cuenta con los índices de accesos aleatorios que ayudan a llegar al registro deseado más pronto. Bien, que es más o menos lo que comentaba hace rato, ¿no? El fichero secuencial indexado reduce enormemente el tiempo requerido para acceder a un único registro, sin sacrificar la naturaleza secuencial del fichero. Porque para procesar el fichero entero secuencialmente, los registros del fichero principal se procesan en secuencia hasta que se encuentra el puntero al fichero de desbordamiento. A continuación, se accede de forma continua en un fichero de desbordamiento hasta que se encuentra un puntero nulo, momento en el cual se continúa accediendo al fichero principal desde el lugar en el que se dejó. Bien, bien, ahí en la de Marco está un poco más claro, la respuesta 6. Bien, pasamos a la 7. ¿Cuáles son las operaciones típicas que se pueden realizar sobre un directorio? Buscar, crear archivo, borrar archivo, actualizar. Bien, bien. Esas serían las operaciones que se pueden realizar sobre un directorio. Enumerar un directorio, decía, o actualizar un directorio. Bien, bien, bien. Pasamos a la 8. ¿Cuál es la relación entre una ruta de fichero y un directorio de trabajo? Eso lo habíamos visto en la clase anterior, en la forma en la que se presentaban lo que sería la ruta de un fichero. Pero ¿cuál es la relación entre uno y otro? A ver, acá Marcos Andrés Wamba puso el nombre de ruta en la serie de directorios, iniciando con el directorio raíz y pasando por varias ramas hasta terminar en el archivo, que van separados generalmente por lo que sería la barra, ¿no? Hasta terminar con el nombre del archivo. El directorio de trabajo es el directorio en que el usuario se encuentra en un instante determinado. Bien, si esa definición lo había leído. Esto está bien, la 8. La 9 dice cuáles son los derechos de acceso típicos que se pueden conceder o denegar a un usuario particular sobre un fichero particular. Y tenemos los de lectura, los de para borrar, de ejecución, ninguno. Bien, bien ahí. Ninguno, conocimiento, ejecución, lectura, adición, actualización, cambio de protección y borrado. Bien. Esos son los tipos de acceso. Los accesos que podemos realizar en los distintos tipos de directorio. Bien, la 10 dice lista y define brevemente 3 tipos de bloques utilizados. Bien, los 3 tipos de bloques utilizados. Tenemos los bloques de longitud variable con tramos, los bloques fijos, los bloques de longitud variables sin tramo. Los con tramos son registros de longitud variables que se agrupan en bloques sin dejar espacios sin usar. De este modo, algunos registros deben abarcar 2 bloques, indicando el tramo de continuación con el puntero al bloque siguiente. En los bloques fijos, estos se utilizan para registros de longitud fija, guardándose en cada bloque un número entero de registros. Esto pueden existir espacios sin usar
al final de cada bloque. Esto se denomina fragmentación interna. Los bloques de longitud variable sin tramo, estos son registros de longitud variable, pero que no están divididos en tramos. En la mayoría de los bloques habrá un espacio desperdiciado debido a la imposibilidad de aprovechar el resto de bloques si el registro siguiente es mayor que el espacio sin usar restante. Bien, eso está bien. Y la 11 dice lista y define brevemente 3 métodos de asignación de ficheros. ¿Cuáles son los 3 métodos de asignación de ficheros? Bien, ahí están los 3 tipos, ¿no? La asignación contigua, la asignación indexada y la asignación encadenada. Cuando hablan de asignación continua, esta crea, ¿no?, un fichero y se le asigna un único conjunto contiguo de bloques. Se emplea secciones de tamaño variable. La tabla de asignación de archivos solo necesita la longitud del archivo y que muestre el bloque de comienzo, ¿no? Eso, bueno, esto de la asignación hace referencia en cómo accedemos nosotros a los directorios, ¿no? Que si se habrán prestado atención en la diapositiva en la que tenía el gráfico de la tabla, ahí habían visto que está el nombre del archivo y hacia el lado derecho, ¿no?, tenía el nombre, perdón, el número de la longitud del archivo, como también así pueden mostrarse lo que sería el bloque de comienzo. Porque aquí llamamos bloque de comienzo. El bloque de comienzo es, por ejemplo, si abrimos ese archivo se va a almacenar en un lugar de memoria, en un espacio de memoria, y ese espacio de memoria va a tener un número de ubicación. Una vez que lo editamos, modificamos, se va a cambiar, ese valor es variable, por lo tanto se va a modificar lo que sería ese, a ver, ¿cómo era la palabra? Se va a modificar ese bloque de comienzo, por lo tanto el número va a variar, o sea, va a cambiar el número. Por eso el archivo no solamente va a tener un valor fijo en cuanto al bloque de comienzo, sino que ese valor va a ser variable. Eso va a variar, depende de las acciones que se va a realizar sobre ese archivo o ese directorio, ¿no? Por eso acá hablo, ¿no?, de las asignaciones. En el caso del contiguo, hace referencia de que esas secciones de archivo va a contener el tamaño variable, la tabla de asignación de archivo, como que ahí va a contener lo que sería la longitud, como así también que muestra el bloque de comienzo. En la asignación indexada, dice que la tabla de asignación de ficheros tiene un índice separado de un nivel para cada archivo. El índice posee una entrada para cada sección asignada del archivo. Este índice del archivo se guarda en un bloque y la asignación puede darse por bloques de tamaño fijo, que esto va a permitir la eliminación de la fragmentación externa, como así también se puede dar esta asignación en secciones de tamaños variables, que esto nos permite, ¿no?, una mejora a la cercanía. La asignación encadenada, esto es lo opuesto, ¿no?, a la asignación contigua. Dice que la asignación se hace en bloques individuales. Cada bloque tendrá un puntero al siguiente bloque de la cadena, por lo que la tabla de asignación de archivo solo requiere la longitud del archivo y que muestre el bloque de comienzo. Como así también los demás bloques que se elegirán entre los distintos tipos de bloques que están entre ellos libres, ¿no? Bien. Entonces ahí sería, ¿no?, la definición de los 3 tipos de asignación de los directorios. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, por mi parte no.
Bien, ahora les voy a dar para que hablen ustedes. Les voy a dar un espacio. ¿Cómo van con los prácticos? ¿A alguien le falta entregar algo? Bien, profe. ¿Van al día? Sí, Toma el día. Bien, Profe, una consulta. sí. Con respecto a los integrantes del grupo, ¿basta con que lo envíe uno o lo tenemos que enviar los tres? Mejor si lo envían los tres, así les voy colocando la nota a cada uno, una nota Bien, individual. bien, porque yo algunos prácticos los envié yo en nombre de los otros integrantes y los otros integrantes no los enviaron. No hay problema, Claro, después lo puede revisar o lo podemos revisar claro. si ustedes Sí, saben. sí, eso lo voy a anotar una vez que lo vaya consiguiendo. Hasta el Bueno, momento no recibí ninguno, bueno, pero vayan enviando. Sí, les recomiendo que cada uno por su cuenta vaya subiendo eh, el trabajo. bueno. Con respecto a los anteriores trabajos, ya los dejamos así directamente, como han sido enviados. Sí, Bueno, déjenlo así como ya los venían enviando. bueno, y ahora lo empezamos a enviar así cada uno. Muchas gracias. Bien. Había una pregunta que también me habían realizado con el tema de la promoción de la materia. Ahora con la misma metodología, en la materia de sistema de procesamiento de datos. Van a aprobar los los exámenes parciales con 7 o más. Los dos parciales van a tener 2 parciales. Ya se tomó el primero. El primer parcial para promocionar tiene que tener 7 o más. ¿Algún otro dato? No sé qué otro dato más. Profe, recuperación del primer parcial no hay. Sí, van a tener al final. Bueno, Después de porque una vez que rindan el primero, después van a rendir el segundo, y sí. una vez que termine el segundo parcial, se va a tomar el recuperatorio. Bueno, Ahí van a recuperar, ya sea si le fue mal el primero, van a recuperar el primero. Si en el caso le fue mal el segundo, van a recuperar el segundo. Y si le fue mal los dos, le voy a hacer como un integrador para que recuperen el primero y el segundo. Pero en este caso ya no entraría la promoción, si se bueno, le va profe. mal en las dos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo ahora justo me encontré, estoy en otro lado, estoy por trabajo, viaje, así que por eso la falta de los días anteriores. Por eso hoy había realizado una clase de repaso para que vayan más o menos vamos trabajando sobre la unidad 3, que es sistema de archivos. La verdad es bastante corta esta unidad. Ya vamos a empezar con la unidad 4, que ahí es un poco más, ahí podemos hacer un poco más de práctica, si bien esta parte es muy teórica. Así que, Profe, ¿esta diapositiva está en el aula? esta diapositiva que mostré, no, ya se la voy a armar y se la voy a agregar a la diapositiva de la clase anterior. Que en la diapositiva anterior sí, ahí está lo que es sistema de gestión de archivos. Yo viajaría recién mañana y el jueves estaría ya en Capital. Así que calculo que ya el fin de semana o la otra semana ya estarían las diapositivas. De que lo vayan leyendo. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta el momento, esto iba a ser repaso la clase de hoy y bueno, terminó en 1 hora. Si no tienen problema, los puedo largar temprano hoy. Y a partir de jueves ya empezamos a trabajar. Por lo tanto, no hay problema, profe. Bueno, profe. por lo tanto, vayan presentando todos los prácticos. Ok, Listo, profe. profe.
Hasta Bueno, luego, chicos, profe. Que tenga nos buena vemos el tarde. día jueves. Nos vemos. Igualmente, que anden bien. Jueves, profe. Hasta el jueves, profe. Hasta el jueves.